Mi nombre es Lady Yurani Hernández Motato, estudiante de licenciatura en Educación Especial de la Corporación Iberoamericana, estudiante del sexto semestre. En esta ocasión vamos a hablar de una adaptación curricular después de realizar un estudio de caso de un autismo. Para la realización de este trabajo, pues tomamos referencia a Templen Grandi, quien es una persona autista y que al iniciar desde muy pequeña, su madre empieza pues muy inquieta con todo su proceso y que de una u otra manera su desarrollo no era igual. Identifica que la niña no aceptaba el contacto, específicamente el de ella, y entonces se empieza a mirar algunas soluciones o algunas posibilidades para que su hija tenga un desarrollo normal. A los 4 años es diagnosticada con un autismo y una esquizofrenia infantil, y también a esa edad no hablaba. Ella se le hace difícil aceptar el diagnóstico de su hija, pero de una otra manera entra a intervenir y le enseña a hablar. Templen Grandi aprende de manera visual, de esta manera aprendió a leer. Ella todo su desarrollo y siempre fue muy consciente de que pensaba y actuaba diferente a las demás personas. Entonces, para empezar, tenemos lo que es la historia escolar de Templen Grandi, que es una niña que aprende a hablar gracias a la entrega y el empeño de su madre, como anteriormente lo manifestaba. Ella va a la escuela y siempre contó con el acompañamiento de su familia. Recibió estímulos desde todo el proceso que empezó su madre y tenía un desarrollo de las capacidades cognitivas, ¿sí? Siempre se destacó. Dentro de su etapa escolar hubieron momentos donde ella reaccionaba cuando las personas a su alrededor no entendían cuál era su condición, entonces reaccionaba de una forma agresiva, y de tal manera al transcurrir del tiempo tuvo que estar en una institución para niños y niñas con dificultades emocionales. Allí es donde encuentra a una persona que trata de orientar un poco más y ayudarla en su proceso de aprendizaje. Dado a todo lo que pasa Templen Grandi en su vida, entonces es evidente sus dificultades frente a la parte social y comunicativa, ya que no acepta el contacto de una otra manera físico y se ve en la necesidad de suplir esta parte que es el contacto con la familia, con la mamá, específicamente cuando habla de y construye la máquina de abrazos después de estar en una granja de un familiar y ve que las vacas tienen su forma de tranquilizarse, y dado a esto ella relaciona lo que está viendo y empieza a crear la máquina de abrazos, que es el instrumento que hace que ella se calme un poco y viva pues como en esta condición, o sepa llevar esta condición. Dentro del aspecto de adaptación y relación social, es evidente que la joven presenta pues la dificultad para socializarse, estar en espacio con otras personas hace referencia, ella siempre hizo referencia que pensaba y actuaba diferente a los demás, ansiosa y muy persistente en las cosas que se propone. Algunos datos relevantes dentro del contexto educativo: podemos hablar que su madre fue la primera maestra, que aprendió a base de imágenes. Ella es consciente que piensa y actúa diferente a los demás, y por esto no fue un obstáculo dentro de su ambiente escolar. Siempre buscó alternativas como para tratar de adaptarse. El establecimiento de rutinas le permitió a ella desenvolverse en diferentes espacios. Dentro de su contexto familiar,
de las dificultades que presentaban, estuvo la persistencia de su familia, del apoyo, quienes le permitieron ir avanzando y de una otra manera no fue segregada, como es lo que pasa inclusive en la actualidad. Hay niños que tienen estos diagnósticos y las familias tratan de aislarlos. En cambio, este fue el caso contrario y pienso que este es el resultado, lo que es ella ahora, el resultado de una perseverancia y un acompañamiento constante de su familia. Dentro de esto, pues entonces hablamos de que vamos a hacer una adaptación curricular donde vamos a tener en cuenta la dimensión social. Dentro de esos contenidos que vamos a trabajar en esta adaptación curricular, entonces vamos a hablar que en el entorno social o en la dimensión social vamos a hablar sobre los fenómenos sociales y dentro del nivel de competencia curricular vamos a evaluar y mirar si reconoce y respeta diferentes puntos de vista acerca de un fenómeno social. El reconocimiento del entorno sería otro contenido para mirar. Y tendríamos el nivel de competencia curricular, valora y utiliza el conocimiento de diversas personas de mi entorno. También hablaríamos del tema me identifico como miembro de la comunidad, resolución de conflictos y el respeto por el otro. Se hace este tipo de adaptación viendo algunos comportamientos dentro de su desarrollo social. Y esta adaptación tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de habilidades adaptativas en los diferentes contextos donde la estudiante puede desenvolverse. Ese es el objetivo de nuestra adaptación curricular. Los contenidos, pues con anterioridad lo habíamos hablado y estarían los criterios de evaluación. Entonces reconoce su individualidad, su pertinencia en los diferentes grupos étnicos, establece grupos sociales, establece relaciones de convivencia entre el reconocimiento y el respeto a sí mismo y de los demás. Estas estrategias se utilizarán bajo la metodología de la escuela activa, que viene en 4 momentos. Estaríamos hablando del primer momento, que es el del presaber. Es importante tener en cuenta qué es lo que sabe el estudiante, ¿sí? Siempre relacionando que el primer espacio donde el niño o niña aprende es la familia. En segundo momento estamos hablando ya del conocimiento universal, de la parte conceptual. El tercer momento sería la parte de interacción, trabajo en grupo, trabajo colaborativo, y como último momento estaríamos hablando de la parte donde viene la forma de evaluación. ¿Listo? Y hay unas actividades específicas para esta dimensión. Entonces vamos a hablar que están los juegos de roles, un concéntrese de imágenes con las características de las personas de acuerdo al grupo que pertenezca, una salida pedagógica reconociendo el entorno y manifestaciones culturales a través de la dramatización. De esta manera, pues son algunos aspectos que utilizaríamos en nuestra adaptación curricular. Y entonces, por ejemplo, cuando vamos a hablar de esa parte evaluativa o de su desarrollo en el contexto, estaríamos hablando de que si relata las experiencias, cómo es su desarrollo en el manejo de conflictos y cómo es su convivencia en los diferentes espacios de aprendizaje. La otra dimensión que vamos a trabajar es la comunicativa. Entonces tenemos como tema central la producción y comprensión textual, formas de comunicación y la exposición. Y esta tiene como el objetivo reconocer las diferentes formas de comunicación y conocer su estructura para hacer buen uso de los elementos de la comunicación. Dentro de estos tenemos 3 contenidos que estamos planteando, entonces son las formas de comunicación, producción y comprensión textual y la exposición. Dentro de los criterios de evaluación, entonces comprende la diferencia entre diversos espacios de expresión oral, asume su postura crítica y respetuosa frente a los mensajes que circulan en el medio, reconoce los momentos adecuados para intervenir, construye saberes con otros a través de los espacios del intercambio oral en el que comparte sus ideas y sus experiencias. Y hay unos aspectos organizativos que los planteo desde la secuencialidad, ¿cierto? Todo pues dando paso a paso para mirar a qué nivel va alcanzando la estudiante. Y volvemos a tener la metodología de escuela activa, y dentro de las actividades específicas están las creaciones literarias, la hora del cuento y la lectura y cómo es que participa
Dentro de este espacio, el juego adivina el mensaje, el juego de roles, un circuito de observación y una salida pedagógica para identificar formas de comunicación en la comunidad. En las medidas de adaptación ambiental, pues dado el caso al que le hicimos la adaptación curricular, entonces el establecimiento de rutinas con lo que tiene que ver con la accesibilidad física, hablaríamos de que hay que establecer unas rutinas para que ella pueda ubicarse de forma correcta en el espacio, ya que utiliza los medios de transporte sin ninguna dificultad. Dentro de los recursos y materiales estamos hablando de materiales didácticos adaptados, el uso de tecnologías de la información y de la comunicación específicamente. Y entonces aquí es donde el uso del material le permite visualizar el conocimiento o el aprendizaje por imágenes, ya que es su fuerte, por llamarlo así, o su fortaleza. La utilización dentro de los sistemas alternativos o aumentativos de la comunicación, estamos hablando de la utilización del SAC, y los pictogramas por la utilización de las imágenes. No es necesario en este caso de que utilice algunos medios técnicos como silla de ruedas, los bastones, bueno, esos medios técnicos no serían necesarios utilizar. Entonces ese es un pequeño recuento de cómo se desarrollaría una adaptación curricular teniendo en cuenta el campo de la adaptación. Muchas gracias.